Bienvenidos al tercer episodio del desarrollo de un juego de rol 2D con el lenguaje de programación Java. En este episodio vamos a estar viendo cómo se solucionan errores de compilación y además voy a estar explicando cómo funciona el sistema para refrescar la ventana en la que van a ir apareciendo los gráficos de nuestro juego. Entonces, para ello, bueno, aquí como veis tenemos el constructor, algunos nuevos atributos, por ejemplo estos dos atributos, este también, ¿vale? Y el thread, que también es un atributo nuevo. Entonces tenemos nuestro constructor, tenemos nuestro método principal, tenemos dos métodos y aquí, o sea, el método iniciar y el método detener. Tenemos la función run, que es una función que me obliga a implementar la interfaz Runnable, ahora estaremos viendo qué es. Y bueno, y tenemos dos errores de compilación. El primero es este, ¿vale? Este error de compilación se debe a que si nosotros intentamos ejecutar, evidentemente como hay dos errores de compilación, pues me va a saltar un mensaje en rojo en la consola. ¿Veis? Pararlo el proceso y no me deja ejecutar el programa ya que tiene errores de compilación, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a solucionar estos errores de compilación. Este primer error de compilación se debe a que la función join del objeto thread es una función que es susceptible de sufrir errores. Entonces, este error hay que controlarlo. Esta excepción puede generar esta operación arriesgada, pues hay que controlarlo. Entonces, para ello, pues nos ponemos encima del método y bien añadiríamos una declaración de throw o bien rodearíamos el método con un bloque intenta recoge, ¿vale? O intenta y captura, un try catch. Yo no recomiendo que usemos una declaración de throw, ya que es una forma no tan limpia de controlar el error, porque digamos que te rebota el error y entonces no queda totalmente controlado. Es mejor rodear con un try catch. O bien podríais venir aquí a la bombillita y, bueno, controlarlo desde ahí. Entonces, yo no voy a clicar desde aquí porque ya lo tengo comentado, ya que tengo programado. Entonces, así, lo descomento y ya tendría resuelto este error de compilación. ¿Vale? Aunque aparezca en rojo, ahora se quitará. ¿Vale? Y el otro error de compilación es este que tenemos aquí. Conforme yo iba escribiendo mi programa, necesitaba ejecutar, crear un método actualizar. Entonces escribí actualizar con sus dos paréntesis y su punto y coma. Pero este método no estaba creado y es por eso por lo que aparece en rojo como error de compilación. Entonces os posáis sobre la función y daríais clic aquí en crear método actualizar o bien desde la bombillita, ¿vale? Crearíais el método actualizar y os lo crearía aquí debajo con vuestro código basura que tendríais que quitar. Como yo ya lo tengo controlado, pues sencillamente lo tengo programado, pues no lo voy a crear. Bien, ya tenemos estos dos errores solucionados. Entonces voy a ejecutar el proyecto para que veáis cómo funciona este sistema para refrescar la ventana y vamos a estar explicando cómo funciona este sistema para refrescar. Entonces vamos a ejecutar. Ahí está, ¿vale? La ventana ahora mismo se está refrescando, aunque no la veáis. Y lo que pasa es que como no estamos dibujando nada, pues no se puede apreciar, ¿no?, que se está refrescando. Pero bueno, ahora vamos a estar explicando cómo funciona este sistema. Para ello, paramos el programa. Lo primero, hemos implementado respecto al programa del episodio 2 la interfaz Runnable, la cual me obliga a implementar, es decir, a programar el método run que tenemos aquí, ¿vale? Es por ello que aparece la notación override y este triangulito que me indican que este método se está sobreescribiendo al de la interfaz.
Bien, pues como hemos dicho, esta interfaz Runable trabaja conjuntamente con los objetos thread o hilos de ejecución, o que son procesos que trabajan paralelamente al proceso principal, es decir, a la función main. Entonces, aquí tenemos respecto al programa que teníamos en el episodio 2, pues tenemos algunas variables nuevas. Por ejemplo, tenemos un hilo, es decir, un objeto thread, aquí declarado. Tenemos una variable de tipo entera, que se va a encargar de almacenar por segundo, que va a tener nuestro juego, para refrescar la pantalla, y los dibujos que se van a realizar por segundo, ¿vale? Dos variables de tipo entera. Como aquí tengo una imagen que os quiero mostrar, ¿veis? Los tipos enteros reservan más espacio de la memoria de la máquina virtual de Java. Almacena, o sea, reserva 32 bits de la máquina virtual de Java. Y puede almacenar rangos de valores, pues desde el menos 2.147.483.648 hasta el 2.147.483.649, ¿vale? Pues los tipos short reservan menos espacio, entonces pueden almacenar un rango menor de valores enteros, ya que estas variables almacenan tipos de datos enteros, y los tipos byte, pues que reservan 8 bits de la máquina virtual y me permiten almacenar solo datos enteros que estén entre el menos 128 y el 127. Entonces, bueno, aquí, como vemos, pues tenemos además declarada una variable de tipo booleana, la cual puede contener solamente dos valores, que serían true o false. Aquí lo podemos ver, ¿veis? Las variables de tipo booleano, que reservan un bit en la memoria. El valor por defecto es false, pero bueno, yo la tengo inicializada a false. Y puede ser true o false. Son solo dos posibles valores. Entonces, bueno, no importa si no la tuviera inicializada. Esta variable es volátil. Volátil es una palabra reservada que se le coloca a las variables booleanas que van a estar siendo usadas precisamente por un proceso que se ejecuta paralelamente. Entonces aquí, bueno, tenemos nuestro constructor que ya estuvimos viendo en el episodio anterior, y aquí tenemos el método iniciar y el método detener. Como veis, estos dos métodos están sincronizados, ¿veis? Usan la palabra reservada del lenguaje synchronize. Estos métodos están sincronizados porque cuando el juego lo iniciamos, es decir, llamamos al método iniciar, se empezaría a ejecutar este método y entonces la variable booleana juego está en funcionamiento la pondríamos como sí está en funcionamiento, es decir, le damos el valor true. ¿Qué ocurre? Que si el método iniciar lee al mismo tiempo que el método detener la variable juego está en funcionamiento, esto puede causar una excepción, puede arrojar una excepción. Es por eso por lo que tienen que estar sincronizados. Pues bien, la palabra volátil de la variable booleana juego está en funcionamiento, esta palabra volátil se le pone para que estos dos métodos siempre tengan el valor de la variable más actualizada, el valor más actualizado, porque así se va actualizando la caché de la máquina virtual de Java. Bien, entonces, sencillamente ya tenemos explicado todos los atributos de la clase juego y vamos ahora a explicar cómo funciona el sistema que refresca nuestra pantalla. Entonces tenemos el método iniciar, cuando se ejecuta, cuando el juego se pone en funcionamiento, pues sencillamente creamos nuestro proceso, nuestro hilo que se va a ejecutar paralelamente, que se va a encargar de
de procesar los gráficos, pues lo iniciamos diciendo start sobre el hilo, el proceso start, y pasaría a ejecutarse el método run, ¿vale? Y cuando terminara de ejecutarse este proceso run, que va a estar siempre en funcionamiento, como veis, vamos a iniciar el programa, vamos a ejecutarlo, siempre está en funcionamiento, ¿vale? Nunca para, o sea, está siempre en ejecución, ya que es un bucle principal. Pues para pararlo tendríamos que finalizar la ejecución del programa, ya que el método de detener lo estaremos usando más adelante. Ahora mismo nosotros no estamos deteniendo el juego en ningún momento, es por eso que aparece aquí este warning, ¿no? El cual me indica que no se está utilizando el método, lo cual puede decir, si no lo utilizas, ¿para qué lo pones? ¿No? Es lo que me dice el IDE. Bien, entonces para detener el juego sencillamente ponemos la variable juego está en funcionamiento como falsa, es decir, no está en funcionamiento, y con el método join, esta función lo que hace es esperar a que el proceso encargado de los gráficos, digamos que encuentre una ocasión en la cual se pueda ejecutar sin que se genere un error, y entonces detendría el proceso, ¿vale? Y el programa ya finalizaría. ¿Qué ocurre? Pues que como esta operación es arriesgada, pues es susceptible a que genere un interrupted exception, ¿vale? Es decir, a que la ejecución de la función join pues sea interrumpida. Entonces mostraríamos con un print stack trace, ¿no? Un mensaje en nuestra consola que nos indicara pues a qué se debe esta interrupción, ¿no? Bien, y el método run, una vez que se ejecute el método start de nuestro proceso, se empezaría a ejecutar, y aquí es donde viene digamos el mayor peso de la aplicación, o sea, del sistema de refresco de la pantalla. Entonces hemos declarado como constante una variable entera, la cual va a contener pues, los nanosegundos que hay en un segundo, que son 1000 millones. Una variable también constante, en este caso de tipo byte, que ya sabéis que almacena valores de menos 128 a 127, pues en este caso, como estamos almacenando 60, si aquí podríamos poner una variable en int, ¿no? Un tipo de dato int, pero estaríamos desaprovechando recursos de nuestra máquina virtual Java. Tenemos también otro tipo de dato entero, ¿vale? En este caso un long. Aquí podemos ver los tipos de datos long que reservan 64 bits, por lo tanto podemos almacenar datos enteros mayores. Entonces, pondríamos esta variable, va a contener la de tipo byte, es decir, la entera, va a contener las actualizaciones que se deben efectuar en cada segundo, que van a ser 60, ¿vale? También hemos declarado el tiempo que debe de transcurrir entre las actualizaciones, que evidentemente este es el tiempo que debe de transcurrir, y este es el tiempo me estoy dando cuenta de que es un dato que no está totalmente bien descrito, porque estas son las actualizaciones que se deben efectuar en cada segundo, también llamado actualizaciones por segundo. Y este es el tiempo que debe de transcurrir entre las actualizaciones, si está bien descrito. Entonces, actualizaciones que se deben realizar 60. Tiempo a transcurrir, pues lo calculamos dividiendo los nanosegundos que hay en un segundo, es decir, los 1000 millones, lo estaríamos dividiendo entre las actualizaciones que se deben de efectuar en cada segundo. Una vez que este dato lo estaremos usando, el tiempo de transcurrir entre actualizaciones lo estaremos usando más adelante. Entonces, a continuación vamos a tomar dos referencias de tiempo. Una es la referencia temporal fuera del bucle while, ¿vale? Que va a ser un dato, una variable de tipo entero y de tipo, o sea,
y va a reservar 64 bits de la máquina virtual de Java, y vamos a tomar esta referencia haciendo uso del método nanotime, el cual me devuelve una referencia temporal. Le solicita a la máquina virtual que le dé una referencia temporal en el momento en el que se está ejecutando esta referencia temporal. La estaremos usando más adelante. Vamos a tomar luego otra referencia temporal, en este caso la que utilizaremos para refrescar el visor, porque estaríamos refrescando los gráficos y también el visor, que nos va a mostrar cuántas actualizaciones por segundo, como vamos a ejecutar, cuántas actualizaciones por segundo están realizándose y cuántos dibujos por segundo se están realizando. Este visor, evidentemente, el usuario final no lo va a ver. Esto lo vemos nosotros con fines simplemente de desarrollo. Una vez que ya estemos dibujando gráficos en la pantalla, el marco lo dejaremos de mostrar. Simplemente mostraremos el juego sin marco. Bien, ya hemos tomado en esta línea una referencia de tiempo en el momento en el que se ejecuta esta línea y la guardamos para refrescar el visor. Además, vamos a reservar en este caso una variable de tipo decimal, tipo float, ¿vale?, que va a ser el tiempo transcurrido entre las asignaciones de referencias temporales. Esta variable la vamos a estar usando más adelante. Otra variable también de tipo float, que va a ser un acumulador, esta variable, la cual va a tener la acumulación de los nuevos repartos de tiempo calculados. También se le denomina a esta variable, se le denomina delta, y está inicializada en 0, ¿vale? Entonces recordamos que tenemos números decimales, es decir, números reales de 32 bits, y los double, que serían de 64 bits. Bien. Y aquí es donde viene el bucle principal de nuestro juego, que sería de la siguiente forma, diría así. Mientras que el juego esté en funcionamiento, ¿qué va a estar sucediendo? Pues vamos a estar tomando otra referencia de tiempo más, ¿vale? Se va a llamar, es una constante de tipo entero, y se va a llamar referencia temporal al inicio del bucle while. Esta referencia temporal la vamos a estar utilizando ahora mismo. Recordáis a continuación el tiempo transcurrido entre asignaciones de referencias temporales. Es el tiempo que va a transcurrir desde la referencia al inicio del bucle, es decir, desde este tiempo que nos retorna este método, hasta la referencia temporal fuera del bucle while, es decir, este otro método. Es decir, el tiempo transcurrido entre asignaciones va a ser el tiempo que transcurre desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Pero esto solo será en la primera vuelta del bucle. En las siguientes vueltas este tiempo va a ser sobrescrito, porque a la referencia temporal fuera del bucle while le vamos a estar estableciendo la referencia al inicio del bucle while. Por lo tanto, el tiempo transcurrido entre asignaciones, o sea, entre que se realiza, el lazo va a estar girando y esta línea se va a estar ejecutando. Entonces, el tiempo transcurrido entre asignaciones de referencias temporales va a ser el tiempo que transcurre de aquí en adelante, o sea, hasta que el bucle gira, o sea, vuelve al inicio. El bucle iría desde aquí en adelante, así, se vendría ejecutando hasta acá. Y luego pasaría aquí arriba. Hasta aquí. Hasta aquí exactamente. Hasta aquí. Una vez que tendríamos ese tiempo transcurrido entre asignaciones, lo vamos a estar usando. Lo vamos a estar usando para calcular el reparto de tiempo transcurrido entre las asignaciones de referencia temporales, que lo vamos a repartir entre el tiempo que debe transcurrir entre las actualizaciones, ¿vale? El tiempo que debe transcurrir entre las actualizaciones, esta variable de aquí.
una vez que ya tenemos nuestro reparto de tiempo transcurrido entre asignaciones, hemos repartido ese tiempo entre el tiempo que debe de transcurrir entre las actualizaciones, entonces vamos a utilizar el acumulador de los nuevos repartos de tiempo calculados, delta, lo que se le denomina delta en todos los videojuegos. Pues el acumulador va a tener el valor que tenía el acumulador, es decir, en la primera iteración sería 0, más vamos a ir añadiéndole el reparto de tiempo transcurrido, ya que el bucle está girando siempre, constantemente. Entonces, ahí vamos a ir acumulando los nuevos repartos de tiempo que son temporales, que se van calculando, ya que solo son temporales porque solo duran lo que dura una vuelta del bucle. Después tenemos un bucle while anidado, el cual se va a encargar de ejecutar el método actualizar. ¿Vale? Entonces, cuando el acumulador, que es, por así decirlo, el coeficiente que se va a encargar de decir cuándo hay que actualizar, ejecutar una actualización, pues cuando el acumulador tenga un valor por encima de 1, ¿vale? Cuando sea mayor o igual que 1, entonces vamos a actualizar, ejecutar el método actualizar, el cual aquí tenemos, me incrementa en 1 las actualizaciones por segundo, es decir, va a ser lo que tenía más 1. Y una vez que hayamos ejecutado el método actualizar, vamos a estar decrementando en 1, es decir, el acumulador de nuevos repartos de tiempo calculado, le vamos a quitar 1. Le vamos a poner lo que tenía menos 1. Entonces así saldríamos de este bucle. Hasta que no esté delta por debajo de 1, no vamos a salir de este bucle. Una vez que hemos salido de este bucle, ejecutamos el método dibujar, el cual me haría un dibujo, ¿vale? Entonces, a los dibujos por segundo le añadimos un dibujo por segundo, lo que tenía más 1. Entonces dibujaríamos y a continuación estaríamos tomando una referencia temporal antes de efectuar una sustracción, ¿vale? Entonces, damos el método nanotar. Aquí en esta línea tendríamos una referencia temporal. Esta referencia temporal la vamos a estar utilizando para refrescar al menos una vez cada segundo nuestro visor. Es por eso por lo que tenemos que declarar otra variable, la cual va a contener el tiempo transcurrido desde aquí, desde la referencia presustracción, hasta la referencia para el visor. Está aquí. Entonces, la diferencia de tiempo que hay entre la ejecución de esta línea y la ejecución de esta, la vamos a estar almacenando acá. Si esa referencia de tiempo es mayor a 1 segundo, bueno, nosotros trabajamos con nanosegundos porque es la unidad que nos devuelve el método nanotime. Entonces, si el tiempo transcurrido desde la referencia de la presustracción hasta la referencia para el visor es mayor a 1 segundo, entonces vamos a estar estableciendo el título de la ventana, le vamos a estar poniendo las actualizaciones por segundo y los dibujos por segundo. Aquí. Estaríamos refrescando. Este valor, luego, estos dos valores los pondríamos a 0. Los restableceríamos a 0. Y por último, estaríamos escribiendo en la referencia para el visor, estaríamos tomando una nueva referencia, es decir, estaríamos machacando este valor de aquí. De manera que cuando el bucle vaya girando, esta referencia presustracción estará, o sea, será el tiempo, le quitaríamos el tiempo que toma esta referencia, le quitaríamos el tiempo que toma aquí, en la ejecución de esta línea. Bien, y ya con de esta manera pues conseguiríamos actualizar el visor una vez cada segundo. Y bueno,
esto ha sido todo por este video tutorial. Espero que se haya entendido bastante bien cómo funciona el bucle principal. Y bueno, por último os voy a mostrar qué es lo que no se debe de hacer cuando estamos programando. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Pues lo que no se debe de hacer es lo siguiente. Aquí tengo un ejemplo y es poner nombre a las variables largos. ¿Vale? Por cierto, he recordado que tengo que mostraros cómo funciona esto desde la consola. Entonces, esto es lo que no se debe hacer. Si ponéis nombres muy largos a las variables, no podréis leer con comodidad el código. Hay que darle un nombre acorde, ¿vale? Eso es lo que no hay que hacer a la hora de programar. Entonces, bueno, vamos a estar cerrando aquí. Y ahora vamos a estar viendo cómo funciona esto, qué es lo que está pasando realmente dentro del bucle. Entonces, para ello voy a poner voy a mandar dos mensajes a pantalla, ¿vale? El cual me va a mostrar el valor de delta, me va a ir mostrando los valores de delta en la consola. Entonces, ejecutamos y paramos la ejecución del programa. ¿Veis? Ahí en la consola me van apareciendo. Paramos la ejecución del programa y aquí están los valores que me da delta. Entonces, delta siempre está por debajo de 1. Entonces, cuando delta está por encima de 1 es cuando entraríamos a ejecutar este bucle, el bucle while anidado. Entonces ponemos aquí otros mensajes por pantalla y el cual me va a decir que estamos dentro del bucle while anidado y como estamos efectuando esta operación, es decir, que a delta le quitamos 1, pues vamos a estar mostrando el valor de delta antes de ejecutar lo que sería el decremento en 1 y después vamos a estar mostrando el resultado de la resta. Así, entonces ejecutamos. ¿Veis? Están ahí apareciendo. Paramos la ejecución del programa. Estos mensajes, ¿veis? Aquí entró una vez, ya que delta estaba por encima de 1, entró una vez dentro del bucle while anidado. Vamos a poner esto así, que podamos ver el código también. Entonces, como entró dentro del bucle while anidado, el valor de delta lo decrementamos en 1. Entonces, seguimos tomando referencias de tiempo y acumulándolas. Y cuando volvió a tomar un valor por encima, vamos a ir hacia arriba, por encima de 1, le volvemos a restar 1. Hay veces que el bucle while se ejecuta muchas veces, cuando el valor de delta se dispara. ¿Veis? Aquí se ejecutó ¿cuántas veces? Una vez, si no me equivoco. Ahí se ejecutó una vez el bucle while anidado. Vamos a ir hacia arriba, a ver. Vamos a ver si encontramos. Aquí, mira, aquí por ejemplo se ejecuta 4 veces, ¿vale? Una vez, ¿vale? 2 veces, 3 veces y 4 veces. Entonces, además, quiero enseñaros, vamos a poner otro mensaje más, del valor que tienen las actualizaciones por segundo y los dibujos por segundo. Entonces, ejecutamos, puesto estos tres mensajes por pantalla a la consola, vamos a ejecutar nuestro programa y lo vamos a parar. Entonces, quiero que os fijéis. Cuando estamos delta, cuando vale siempre estamos actualizando, ¿vale? Las actualizaciones no suben hasta que se ejecuta el bucle while anidado, ¿vale? Cuando el bucle while anidado entra, entonces subimos en 1 la actualización. Entonces pasaríamos a tener 53 actualizaciones. En este caso el bucle while se ha ejecutado ¿cuántas veces? Por lo menos 7 veces. 7 veces se ha ejecutado. Entonces, ¿veis? Estamos incrementando en 1 los dibujos por segundo.
siempre, porque el método dibujar está aquí, está fuera del bucle while anidado. Entonces siempre está subiendo en 1, 59, 60, ¿veis? Después, cuando delta se supera el valor de 1, entonces se va decrementando en 1 hasta que llega a estar debajo de 0. Entonces sale del bucle while anidado y se pone por debajo de 0. Si toma el valor por encima de 1, entonces vuelve a entrar dentro del bucle while anidado y lo vuelve a poner por debajo de 0. Las referencias temporales. El acumulador lo vuelve a poner por debajo de 0. Entonces, incrementa en 1, ¿veis? Cuando entra, teníamos 59, cuando entra dentro del bucle while anidado, las actualizaciones por segundo incrementan en 1 y es por eso por lo que tenemos 60. ¿De acuerdo? Y eso ha sido todo. ¿Veis? Aquí teníamos 52 actualizaciones por segundo. Como ha entrado 7 veces dentro del bucle while anidado, ahora pasamos a tener 59. Y eso ha sido todo por este video tutorial. Espero que os guste. Voy a estar compartiendo el código del proyecto en GitHub, ¿vale? Vamos a ir quitando los mensajes por consola para que se vea, ya que esto lo hacemos simplemente con fines para explicar el video tutorial, pero no queremos que se muestre la consola. Entonces quitamos los mensajes por pantalla. Y aquí tenemos nuestro sistema para refrescar nuestra ventana, en la que van a ir dibujando nuestros gráficos. Ya mismo estaremos dibujando pues asfalto, estaremos dibujando arena, el jugador, en fin, una vez que ya iremos programando esos objetos. Esto ha sido todo por este video tutorial, se ha extendido un poco. Espero que lo hayáis entendido bien y haberlo explicado bien. Creo que está bastante claro, me he currado un poco los nombres de las variables y bueno, quería hacerlo de manera que se entendiera bastante bien. Y bueno, nada más, nos vemos en el próximo.